nacen las primeras civilizaciones, entonces entramos a una edad de la historia conocida como la Edad Antigua, que se caracteriza precisamente por el nacimiento de las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones decíamos que se ubicaron en 4 lugares del mundo. El primer lugar fue el Medio Cercano Oriente, donde se destacaron las civilizaciones de Egipto, de Mesopotamia, los persas. Además hubieron otras pequeñas, pero que también hicieron grandes aportes a la humanidad, como los fenicios, los hebreos, los arameos, los hititas. Por su parte, en el lejano oriente, que es esta zona que estoy señalando con el cursor, en la parte extrema, en la parte más alejada del continente de Asia, se destacó la civilización china y la civilización india. Y en el continente de Europa, a orillas del mar Mediterráneo, pues allí nació la civilización griega y la civilización romana, que es precisamente la civilización que estamos trabajando. Y por último, en el continente de América, pero no menos importante, nacieron 3 grandes civilizaciones: los mayas, los aztecas y los incas. En ese orden de ideas, señores, recordemos que estamos trabajando el gran imperio romano. Decíamos que el imperio romano se ubicó a orillas, la capital del imperio romano se ubicó en el continente de Europa, a orillas del mar Mediterráneo, ¿cierto? Y que se ubicó en lo que se conoce como la península itálica, también conocida como la Bota Itálica. Igualmente decíamos que el imperio romano en el momento de su mayor esplendor, pues logró o hacían parte del imperio romano toda Europa, el Medio Oriente y el norte de África, incluso las islas de Gran Bretaña. Es decir, todo este extenso territorio que está coloreado en color rojo hacía parte del gran imperio romano. Políticamente estaba organizado en una monarquía, ¿cierto? Es decir, el poder se transmitía a través de la sangre y al rey, al emperador, se le conocía como el César. El emperador o el César era el máximo gobernante del imperio romano, quien gobernaba junto con el Senado, que era un grupo de sabios que le brindaba, como su nombre lo indica, sabios consejos al emperador, que en la mayoría de las veces el emperador acogía. La sociedad romana se dividía en 3 clases sociales: los patricios, que eran los que tenían más dinero, pero también eran los que ostentaban los cargos más importantes, como senadores, como gobernadores, como generales del ejército, ¿cierto? Los plebeyos, que ostentaban cargos de menos importancia, tenían derechos, ¿cierto? Tenían menos derechos que los patricios, trabajaban en el comercio, en la artesanía, en otros trabajos de menor importancia, como soldados también. Y finalmente estaban los esclavos, que carecían de todo derecho y estaban totalmente sometidos. Recordemos que la esclavitud en la Edad Antigua estaba directamente relacionado con la guerra. Decíamos igualmente que el imperio romano fue el imperio que más tiempo duró en la historia y el más poderoso. Duró alrededor de 500 años. Las razones por las cuales el imperio romano duró tantos años fue porque tenía sólidas instituciones. Entre esas sólidas instituciones podemos encontrar la religión, el ejército y la esclavitud. Decíamos que la religión en el imperio romano se dividió en 2 momentos. En un primer momento, los romanos básicamente adoptaron la religión de los griegos y les cambiaron los nombres al idioma de ellos, que es el latín. Y en un segundo momento, el imperio romano se pasó al cristianismo, se convirtió al cristianismo, no sin antes haber pasado 300 años de persecución a los cristianos. Las personas que murieron por defender al cristianismo en esa época se les conoció como los mártires. El imperio romano, entonces, en el año 300, bajo el liderazgo de Constantino, se convirtió al cristianismo, y desde ese momento el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio romano, quien a su vez creó una iglesia para que rigiera el dogma de la religión del cristianismo. Esta iglesia es la Iglesia Católica, que tiene su sede todavía en la hora y tiene su sede en la ciudad de Roma. El ejército de los romanos tenía un nombre muy particular, se llamaban los legionarios. Los legionarios fue el ejército
del Imperio Romano y fue el que le aseguró al Imperio Romano conquistar tantos territorios. La principal causa del por qué el ejército romano era más poderoso que el resto de los ejércitos de otras civilizaciones, básicamente era porque el ejército romano fue el único en que en ese momento era profesional y además contaba en esa época también con armas muy sofisticadas como las catapultas y las lanzas, entre otras. Igualmente decíamos que existían tres tipos de esclavos: los esclavos comunes, que se dedicaban a labores del campo, de la casa; los esclavos pues inteligentes, por decirlo de alguna manera, que se convertían en los profesores de los hijos de los romanos; y los gladiadores, que eran los esclavos guerreros, los esclavos más fuertes, quienes tenían que pelear en la arena, en el circo romano, para divertir a los romanos. A los romanos les encantaba ver cómo los gladiadores se enfrentaban a muerte en la arena. La historia de Roma, decíamos que podemos dividirla en tres grandes momentos, aunque pues hubieron muchísimos otros hechos históricos, decidimos destacar los más importantes. La leyenda de Rómulo y Remo, ¿cierto? Donde se fundó el Imperio Romano. Decíamos esta leyenda que hablaba de que existían dos hermanos, Amulio y Numitor. Amulio, Amulio era el rey, el rey, digamos, legal, pero Numitor decidió desterrar, invadir el reinado de Amulio, lo desterró y además intentó asesinar a sus herederos, que eran los nietos Rómulo y Remo. Sin embargo, ellos lograron sobrevivir gracias a que una loba los amamantó. Cuando crecieron, se dieron cuenta de la verdad, derrotaron a su tío Numitor, restituyeron a su abuelo Amulio y posteriormente se les entregó una tierra en donde fundaron Roma. Rómulo, en últimas, debido a un problema personal, decidió asesinar a Remo. Esa era la leyenda de Rómulo y Remo. Octavio César, decíamos que hablaba sobre el momento en que Roma se convirtió en imperio. En un momento determinado habían dos gobernantes, estaba Octavio y estaba Marco Antonio. Sin embargo, Marco Antonio, que era cuñado de Octavio, por cuestiones de la guerra, les tocó irse a trasladar a Egipto. Allí conoció a Cleopatra, que fue la última faraona de Egipto. Se enamoraron perdidamente. Octavio sintió que Marco Antonio lo había traicionado a él y a su hermana y decidió vengar el honor de su hermana, derrotando a Marco Antonio y derrotando a Cleopatra. Cuando la victoria de Octavio era inminente, Marco Antonio y Cleopatra decidieron suicidarse para que no los pudieran separar. Desde ese momento, Octavio se convirtió en el único gobernante de Roma y en el primer emperador del Imperio Romano. Y finalmente hablábamos sobre la caída del Imperio Romano. Decíamos que existieron varios factores, entre ellos, primero, la división del imperio en dos, debido a que uno de los últimos emperadores, el emperador Teodosio, decidió dividir el imperio en dos: Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente, para darle uno a cada hijo. El Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla. Igualmente, hubo una escasez de esclavos debido a las invasiones, a que las invasiones habían cesado, a la invasión del Imperio Romano habían cesado, y al no haber esclavos, los esclavos eran los que se encargaban de todo lo que tenía que ver con la agricultura, y por tanto, pues no había alimentos. Si no había alimentos, había hambruna, y las hambrunas llevaron a que las poblaciones, los ciudadanos de Roma, se levantaran e hicieran revueltas internas, huelgas, protestas en el Imperio Romano, lo cual también debilitó mucho al imperio. También existieron guerras internas entre los generales del ejército romano, que igualmente debilitaron al Imperio Romano. Pero la causa definitiva de la desaparición del Imperio Romano fue la llegada de los hunos al centro de Europa. Los hunos eran un pueblo guerrero proveniente de Asia, que llegaron al centro de Europa buscando tierras fértiles para cultivar. Sin embargo, estas tierras ya estaban habitadas por los pueblos bárbaros, que eran considerados incivilizados, atrasados por parte de los romanos, pero que eran guerreros. Los vándalos, los bárbaros eran guerreros.
aunque eran atrasados y todo lo que tú quisieras, eran guerreros. Estos pueblos bárbaros decidieron invadir al Imperio Romano, pues sus tierras estaban siendo invadidas por los hunos, quien estaba liderado por un señor que le decían el azote de Dios, que se llamaba Atila. Entonces los bárbaros procedieron a invadir Roma. Roma, como habíamos dicho, se encontraba debilitada por las razones que expusimos anteriormente y se les hizo muy difícil contener las oleadas de los pueblos bárbaros. Entre los principales pueblos bárbaros que invadieron el Imperio Romano estaban los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los anglos, los sajones y los lombardos. El Imperio Romano desapareció finalmente en el siglo V después de Cristo, es decir, en el año 500 después de Cristo, cuando los lombardos invadieron definitivamente la capital del Imperio Romano de Occidente, que era Roma. El Imperio Romano de Oriente va a sobrevivir 10 siglos más, pero ya bajo otra civilización conocida como la civilización bizantina. Esa es otra historia que verán el año que viene. Bien, preguntas, interrogantes, comentarios hasta ahí. Eso es lo que hemos dado del Imperio Romano. Un pequeño resumen de lo que hemos dado sobre el Imperio Romano. El día de hoy, pues vamos a terminar con el Imperio Romano. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Nos ha quedado todo claro del Imperio Romano? Sí, profe. Bueno, vamos entonces a entrar rápidamente. Como les decía, hoy tenemos bastante información porque vamos a terminar con el Imperio Romano, pero vamos a entrar también con otro tema que son las civilizaciones de América. Entonces vamos a avanzar rápidamente. El día de hoy vamos a ver sobre los aportes del Imperio Romano, es decir, lo que nos dejó el Imperio Romano. El aporte más importante que nos dejó el Imperio Romano a la humanidad es algo que se conoce como el derecho romano. Repito, el derecho romano. Profe, ¿qué es eso? No entiendo, no se preocupe que ya les voy a explicar. Resulta y pasa que el emperador tenía un poder absoluto. Recordemos que en las democracias, como en la colombiana, existen 3 ramas del poder. A ver quién me recuerda cuáles son las 3 ramas del poder que existen en la democracia. Legislativa, judicial y legislativa, judicial y legislativa, judicial, no me acuerdo cómo se llama la otra. No. Legislativa, judicial y ejecutiva. Legislativa, judicial y ejecutiva. En los países democráticos existen 3 ramas del poder. Cada una de estas 3 ramas se encarga de una función. Por ejemplo, la rama legislativa es la que hace las leyes. ¿Quién representa en Colombia la rama legislativa? El Congreso de la República, que se divide en 2, la Cámara de Representantes y el Senado. Ellos son los que hacen las leyes. La rama ejecutiva se encarga de hacer cumplir las leyes, es decir, las leyes que haga el Congreso, el presidente, la rama ejecutiva que está representada por el presidente, tiene la función de hacerlas cumplir. Es decir, el presidente en la rama no hace las leyes, quien hace las leyes es el Congreso. La función del presidente es hacer cumplir las leyes. Esa es la función de la rama ejecutiva. Y por último tenemos la rama judicial, que es la que se encarga de sancionar al que no cumple la ley, ¿cierto? Y ahí están los jueces, por supuesto. Entonces fíjense las 3 ramas. La legislativa en el Congreso hace las leyes. La ejecutiva, el presidente, hace que se cumplan las leyes. Y la judicial sanciona al que no cumplan las leyes. Eso sucede en los países democráticos como Colombia, ¿cierto? Y recordemos rápidamente que la democracia nació ¿en dónde? A ver, ¿quién me recuerda dónde nació la democracia? ¿En qué lugar del mundo? Grecia. En Grecia. ¿En qué ciudad de Grecia exactamente? Atenas. En Atenas. Muy bien, excelente. Entonces, eso se da en los países democráticos, pero en las monarquías, quien tiene todos los poderes se llama como ¿El rey? el rey. Muy bien. Entonces, en las monarquías, el poder no está dividido en 3, sino que todo el poder se concentra en una sola persona. El rey o el emperador es el que hace las leyes. El rey o el emperador
es el que hace cumplir las leyes y el rey y el emperador es el que sanciona al que no cumple las leyes. Es decir, los tres poderes se concentran en una sola persona. ¿Cierto? Eso es en las monarquías. Es decir, que en Roma los tres poderes se concentraban en una sola persona. El emperador o el César hacía las leyes, el emperador o el César hacía cumplir las leyes y el emperador o el César sancionaba al que no cumplía las leyes. Obviamente recordemos que el emperador tenía a un grupo de personas que lo ayudaba, que se llamaba ¿cómo? ¿El Senado? El Senado. Muy bien, excelente. Pero el emperador iba bien haciendo las leyes, iba bien haciendo cumplir las leyes, pero tenía un pequeño problema cuando se trataba de sancionar al que no cumplía las leyes. ¿Por qué, profe? Porque resulta y pasa que Roma era el imperio más grande de la Edad Antigua, era inmenso. Decíamos que abarcaba toda Europa, que abarcaba el medio cercano oriente y que abarcaba el centro de África. Era demasiado grande y obviamente al emperador se les dificultaba ir a cumplir, ir a sancionar al que cumpliera las leyes en todo ese territorio tan grande. Y es por eso que el emperador decidió crear algo, o el gobierno de Roma decidió crear algo que se llamaba el derecho romano. Es decir, que ya el emperador no era el que iba a juzgar, sino que crea todo un sistema para judicializar y sancionar a los que no cumplan las leyes. Y es ahí donde nace el derecho romano, que se fundamenta precisamente en la creación de jueces. Se crean jueces que son los que van a tomar la decisión si el acusado es culpable o inocente. Se crean los abogados. ¿Cuál es la función de los abogados? A ver, ¿quién me recuerda? Defender los derechos del... Defender al acusado. Defender al acusado o también defender a la víctima, ¿cierto? En caso tal de que haya una víctima. Defender al acusado o a la víctima, muy bien, ¿cierto? Se crean las leyes, que es el conjunto de normas que se deben respetar, y se crean las demandas, ¿cierto? Se crean, digamos, todo un sistema para sancionar a los que cometan o los que violen las leyes. A ese sistema tan espectacular se le llamó derecho romano. El derecho romano hoy es el fundamento, oígase bien, el fundamento de toda la justicia moderna, es decir, el sistema judicial que existe en todos los países del mundo, incluido Colombia, o en la mayor parte de los países del mundo, incluido Colombia, se sustenta en lo que es el derecho romano, ¿ya? Todo lo que hoy conocemos como justicia nació en Roma y se conoce como el derecho romano, y gracias a esa creación de los romanos es que hoy existe un sistema judicial en Colombia y existe un sistema judicial en el mundo. Entonces, el aporte más importante del Imperio Romano a la sociedad es sin duda alguna el derecho romano, ¿cierto? Y que para nosotros los colombianos y para la mayor parte de los países del mundo fue un gran aporte, ya que gracias a ese sistema existe la figura del juez, existe la figura del abogado, existe la figura de las leyes, existe la figura de la demanda. Se considera que el acusado no es culpable, sino hasta que se compruebe lo contrario. Es decir, todo ese sistema nace con base en el derecho romano. Si usted en algún momento desea estudiar la carrera de abogado, quiere ser abogado cuando termine su bachillerato, ¿cierto? Comenzar a estudiar derecho, le va a tocar aprender, le va a tocar estudiar el derecho romano. Los primeros semestres de los jóvenes que estudien derecho, le va a tocar estudiar derecho romano, porque el derecho romano es la base con la cual se sustenta todo el sistema judicial colombiano y prácticamente de todo el mundo. Entonces, repito, máximo aporte de los romanos a la humanidad fue el derecho romano. El segundo gran aporte de los romanos a la humanidad son las lenguas romances. Las lenguas romances, la palabra romance viene ¿de qué? ¿De qué creen ustedes? De romántico. De Roma. No, de Roma, exactamente. Es decir, las lenguas que nacen de Roma. Resulta y pasa que habíamos dicho que, bueno, recordemos que el idioma de los romanos, ¿cuál era? ¿Cuál era el idioma de los romanos? El latín. El latín, muy bien, excelente. Y habíamos dicho que el Imperio Romano había desaparecido porque lo invadieron, ¿quiénes?
y lo invadieron Los bárbaros. Los bárbaros. Y que los pueblos bárbaros no eran uno solo, sino que eran varios, ¿cierto? Estaban los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, en fin, una cantidad de pueblos. Bueno, esos pueblos bárbaros, cada uno de esos pueblos, eran muchos, cada uno de esos pueblos tenía su propio idioma, el idioma de los visigodos, el idioma de los ostrogodos, el idioma de los vándalos, el idioma de los lombardos. Entonces, cuando esos pueblos bárbaros lograron invadir al Imperio Romano, ese idioma de los pueblos bárbaros se fue mezclando con el latín, y ahí nacieron una cantidad de idiomas, pero que todos tenían una raíz lingüística. ¿Cuál es la raíz lingüística? El latín. Y por eso a esas lenguas se les llama lenguas romances, porque vienen de Roma. Entonces, por ejemplo, cuando los visigodos entraron a lo que se conocía en esa época como Hispania, el visigodo, el idioma de los visigodos se mezcló con el latín y nació nada más y nada menos que el castellano, ¿cierto? Nació el castellano. Cuando el idioma de los vándalos se mezcló con el latín, nació nada más y nada menos que el portugués. Cuando el idioma de los lombardos se unió con el latín, nació nada más y nada menos que el italiano. Cuando el idioma de los francos se unió con el latín, nació el ¿qué? Francés. Nació el francés. Y cuando el idioma de los rumanos se unió con el latín, nació el rumano. Bien, entonces de las lenguas que vienen de esa unión entre los pueblos bárbaros y el latín, nacieron muchos idiomas. Entre esos idiomas nació el castellano, el italiano, el francés, el portugués, el catalán y el rumano. Son los idiomas que nacieron de la unión de los idiomas de los pueblos bárbaros con el idioma del latín. Entonces, fíjense ustedes que a los romanos le debemos nada más y nada menos precisamente el nacimiento del idioma castellano, que es el idioma que estamos hablando en este momento, ¿cierto? Y es por eso también que a veces nosotros cuando escuchamos hablar a los italianos, escuchamos hablar a los franceses, escuchamos hablar a los portugueses, o que, ¿cierto? A los que hablan en el idioma portugués, de repente alcanzamos a entender algunas cosas, ¿cierto? De pronto no alcanzamos a entender todo, pero de repente alcanzamos a entender muchas cositas del portugués, del francés, del italiano y del castellano. ¿Por qué? Por esa misma razón, porque estas lenguas tienen una misma raíz semántica, una misma raíz lingüística, que es el latín. Todas tienen el origen latín. Del latín nacieron entonces todas estas lenguas, del castellano, del italiano, del francés, del portugués. Entonces, ese es el segundo gran aporte de los romanos, que el nacimiento de las lenguas romances, producto de la unión de las lenguas de los romanos con la lengua de las tribus bárbaras. Segundo gran aporte. Tercer gran aporte, la arquitectura. Los romanos, a diferencia de pronto de los egipcios o de los chinos, que hicieron unas obras arquitectónicas muy majestuosas, los romanos también hicieron grandes obras arquitectónicas, pero de pronto no eran tan majestuosas como las de los egipcios, sino que ellos hacían obras arquitectónicas que les sirvieran, que fueran útiles para sus vidas. Entre las obras arquitectónicas más importantes que hicieron los romanos podemos destacar, por ejemplo, los acueductos. Imagínense ustedes, estamos hablando de hace 2000 años y ya los romanos tenían acueductos de las montañas altísimas, hacían unos canales que comunicaban esas montañas para que llegaran a las ciudades y las abastecieran de agua potable. Imagínense ustedes que la ciudad de Roma miren ustedes, hace 2000 años, la ciudad de Roma tenía alrededor de 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes es muchísima gente. Aproximadamente, sí, lo que tiene Barranquilla. Barranquilla tiene 1.2 millones. Es decir, imagínense ustedes, hace 2000 años una ciudad tan grande como Barranquilla existía allá.
Y esa ciudad, pues obviamente necesita agua. Y los romanos se las ingeniaron para proporcionarle agua a ese millón de habitantes. Obviamente eso demuestra los grandes conocimientos que tenían los romanos en arquitectura para, repito, proporcionarle agua a 1 millón de habitantes. Crearon baños públicos. De pronto no habían baños como los que tenemos hoy en las casas, pero sí habían baños públicos para hombres y para mujeres. Todos los días los hombres y las mujeres podían ir a esos baños y bañarse, acicalarse, cosa que en la antigüedad era muy rara, ¿cierto? Entonces ellos podían bañarse, si bien no eran baños privados, si eran baños públicos donde se podían bañar. Crearon también cloacas. ¿Qué son las cloacas? Son alcantarillas, por decirlo de alguna manera, donde se vertía los residuos, las aguas residuales. Ya ellos tenían alcantarilla. Ya hay pueblos aquí en el Atlántico y pueblos en Colombia todavía hoy que no tienen alcantarilla, y ya los romanos hace 2000 años pues ya tenían cloacas donde vertían pues sus residuos. Hicieron puentes y caminos. Ojo con esto, muchos de los puentes y de los caminos que crearon los romanos todavía se están utilizando. Hicieron una red de caminos que comunicaba a Roma, a la ciudad de Roma, con todas las ciudades del imperio. Es por eso que hay una frase, no sé si la han escuchado, que dice algo así: todos los caminos conducen a Roma. Y esa frase lo que nos quiere decir precisamente es que los romanos crearon una cantidad de redes de caminos que permitían a los romanos comunicarse, ¿cierto? Y todavía muchos de esos caminos y de esos puentes los están utilizando los romanos. Entonces, y por último, la mayor obra arquitectónica de los romanos es nada más y nada menos que el Circo Romano, ¿cierto? El Circo Romano, que como ya hemos hablado, es una obra arquitectónica hermosísima, es como un estadio de alrededor de 5 pisos con techo. ¡Mami! Mira, ni cierra el micrófono. Hay una estudiante, un estudiante, el micrófono abierto. Bueno, le decía entonces que el Circo Romano era un estadio enorme que tenía 5 pisos con techo, y que en ese lugar pues era donde se hacían las batallas de los gladiadores, donde los gladiadores peleaban a muerte para divertir a los romanos, quienes les encantaba ver ese espectáculo en donde dos seres humanos peleaban a muerte. No solamente seres humanos, a veces les mandaban también animales para que se enfrentaran con animales. Bueno, era un espectáculo bastante violento, bastante sangriento, que obviamente en el día de hoy no podemos compartir, pero que en esa época pues los romanos les encantaba ese espectáculo basado en la violencia, en la sangre y en la muerte. Bien, entonces, resumo. Tercer gran aporte de los romanos, las grandes obras arquitectónicas que, si bien no fueron tan majestuosas como la de los griegos o como la de los egipcios, sí fueron muy útiles. Por ejemplo, los acueductos, los baños públicos, las cloacas, los puentes y los caminos, muchos de los cuales todavía hoy se están utilizando. Y por supuesto, su mayor obra arquitectónica que todavía se encuentra en pie es el Circo Romano. Los que algún día vayan a Roma, a visitar a la ciudad de Roma, pues pueden visitar el Circo Romano, que todavía se encuentra en pie. Obviamente ya se encuentra bastante deteriorado, ya que tiene más de 2000 años de antigüedad. Y el último de los grandes aportes del Imperio Romano fue la Iglesia Católica, ¿cierto? Esta iglesia, pues como ya sabemos, ha tenido muchos cuestionamientos a lo largo de la historia, muchas críticas. Todavía en la actualidad se critica mucho pues lo que sucede en su seno, en su interior. Sin embargo, es la iglesia que tiene el número mayor de fieles, y es la iglesia que una de las iglesias que representa la religión del cristianismo, ¿cierto? Recordemos que la Iglesia Católica fue creada por los romanos para regir todo lo que tiene que ver con el dogma del cristianismo. Cuando Constantino en el año 300 decidió convertirse al cristianismo, creó a su vez la Iglesia Católica, que fue la que organizó los libros de la iglesia, los libros del cristianismo, entre los que se encuentra, por supuesto, la Biblia, ¿cierto? El libro más importante. Y a partir de ahí, la Iglesia Católica y el cristianismo se convirtieron en instituciones muy, muy importantes en el mundo,
llevando a que en la actualidad sea la religión que más fieles tiene en el mundo, el cristianismo. Y en gran parte fue gracias al legado que les dio Roma, porque Roma, cuando se convirtió al cristianismo, digamos que difundió el cristianismo por todo el mundo, ¿cierto? Difundió el cristianismo por todo el mundo. Es más, cuando el Imperio Romano desaparece en el siglo V, el Imperio Romano desaparece, la Iglesia Católica todavía sigue, el cristianismo todavía sigue, y es lo que de alguna manera le da unidad, si no política, por lo menos una unidad espiritual y religiosa a los europeos que se identificaban con el cristianismo y con la Iglesia Católica. Entonces, el último gran aporte del Imperio Romano fue la difusión del cristianismo por todo el mundo y la creación de la Iglesia Católica, que es hoy una de las iglesias que tiene más fieles en el mundo, y el cristianismo también una de las religiones que tiene más fieles en todo el mundo. Profe, ¿y la lucha Bien. romana? ¿Y la lucha romana no cuenta como aporte? La lucha grecorromana, dices tú. Ok, la lucha grecorromana sí también puede contar como un aporte, pero ya a nivel del deporte, ¿cierto? El de los romanos, pues también, al igual que los griegos, de todas maneras, la lucha grecorromana nace más que todo en Grecia, ¿cierto? Y los romanos, como bien decíamos, que ellos admiraban mucho a los griegos, también adoptaron esa práctica de la lucha, por eso se llama la lucha grecorromana. Es un estilo de lucha que es considerado un gran aporte al deporte, y también pues a los Juegos Olímpicos. Recordemos que los griegos fueron los que instauraron los Olímpicos como tal. Bien, a preguntas, comentarios, interrogantes sobre el Imperio Romano, ¿nos quedó todo claro? Profe, que la lucha grecorromana no consiste en golpes nada, sino consiste en que un círculo donde hay dos personas y una persona tiene que sacar al otro del círculo, y el que saca del círculo pierde, y el que está dentro del círculo gana. Correcto, exactamente, una justa deportiva que incluso le ha entregado, creo, si no estoy mal, medallas olímpicas a nuestro país Colombia, ¿cierto? Sí, yo vi eso en los Juegos Olímpicos. Ok. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta sobre el Imperio Romano? ¿Todo hasta ahí claro? Profe, y además usted ha dicho que la Iglesia Católica ha tenido muchas de sus críticas, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces yo creo que una de esas críticas fue que la Inquisición. Sí, ha tenido muchísimas críticas a lo largo de la historia. La Iglesia Católica tiene alrededor de 2000 años, un poco menos de 2000 años, porque fue creada en el año 300 después de Cristo, es decir, que tiene como 1700 años. En esos años, pues se ha criticado mucho. Como bien decías, una de las grandes críticas que hubo ha sido la Inquisición. Muchísimas personas fueron acusadas de brujería y fueron asesinadas en la época de la Inquisición, pero también es criticada por haber de alguna manera apoyado a los españoles cuando llegaron a América e hicieron, como bien saben, cuando llegaron los españoles a América, causaron un gran genocidio, un asesinato sistemático de las comunidades indígenas. Entonces, de alguna manera también la Iglesia Católica apoyó todo lo que sucedió en ese genocidio de las comunidades indígenas, que hoy por hoy ya prácticamente no existen en América, debido pues a la llegada de los españoles y al apoyo que tuvieron de la Iglesia Católica, la famosa evangelización de los indígenas. Y en la actualidad, pues como ya de pronto han escuchado por las noticias, hay muchos escándalos en la Iglesia Católica por lo que tiene que ver con la pediastra, es decir, la pedofilia, los actos de violaciones de los líderes de las comunidades religiosas, de los curas, de los sacerdotes con niños en todo el mundo, ¿cierto? Entonces también hay hoy por hoy una gran crítica por eso, entre muchas otras críticas que acumula la Iglesia Católica. Profe, bueno, sí que tengo una pregunta muy imprudente en decirla esta pregunta, porque todavía no veo este tema de Roma. Pero es verdad
que Constantinopla quería ser invadida por el Imperio Otomano. Sí, claro, Constantinopla, ya te había comentado que el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, va a durar 10 siglos más. Es decir, el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, cae con la invasión de los pueblos bárbaros en el siglo V después de Cristo, y Constantinopla, es decir, el Imperio Romano de Oriente, sobrevive 10 siglos más hasta aproximadamente 1453, si no estoy mal, cuando su capital, Constantinopla, es invadida por una nueva civilización conocida como los turcos otomanos. Los turcos otomanos logran invadir a Constantinopla, pero ya en esa época, en el año 1453, cuando Constantinopla es invadida, ya prácticamente ya no quedan vestigios de lo que fue el Imperio Romano, ya básicamente se ha convertido en otra civilización, en una civilización que es conocida como el Imperio Bizantino. Cuando desaparece el Imperio Romano de Occidente, queda el Imperio Romano de Oriente y se convierte en un nuevo imperio conocido como el Imperio Bizantino. Aunque, profe, ok, es que tenía esa duda porque es que yo vi Messi, entonces en la parte documental decía una locución llamada El ascenso a un nuevo imperio otomano. Entonces en la descripción decía que el imperio otomano iba a estar en una campaña para invadir Constantinopla. Entonces me la voy a ver. Ok, excelente. Bueno, vamos entonces a comenzar con otro tema, aprovechando que tenemos tiempo. Vamos a hacer un receso de 5 minuticos. Son las 2:55. Nos reencontramos a las 3 en punto. Vayan al baño, tomen un poquito de agua, lávense la cara si tienen sueño y en 5 minutos nos reencontramos nuevamente para comenzar con el tema de las civilizaciones americanas, ¿correcto? Ok. Ok, profe. Profe, no se oye.
Ok, jóvenes, ya nos estamos reintegrando nuevamente. Vamos a retomar nuevamente la clase después de 5 minutos de descanso para que se airaran, para que tomaran agua, para que fueran al baño. Vamos a retomar nuevamente con un nuevo tema el día de hoy, que son las civilizaciones de América. Vamos a hablar de los aztecas. Sí. Ok, un estudiante que me confirme si ya se proyecta la pantalla. Sí, profe, ya se Sí, está profe. compartiendo pantalla. Ok, gracias, muy amable. Bueno, el día de hoy entonces vamos a comenzar a hablar de las civilizaciones americanas o precolombinas. Habíamos dicho que existían 4 lugares del mundo donde habían nacido las civilizaciones antiguas. Una era el Medio Cercano Oriente, donde ya trabajamos a Egipto, Mesopotamia, los persas y las demás civilizaciones. El Lejano Oriente, donde ya trabajamos a China, India, Grecia y Roma, que se ubicaba en Europa, y en América nacieron 3 grandes civilizaciones: los mayas, los aztecas y los incas. A estas civilizaciones se le conocieron como civilizaciones precolombinas. Precolombinas. La palabra pre, ¿qué quiere decir? El prefijo pre, ¿qué quiere decir? Antes, muy bien. Cierto, entonces, por ejemplo, cuando le van a entregar el informe, le dice, antes del informe es el preinforme, es decir, antes del boletín, antes del informe. Entonces, la palabra pre quiere decir antes, y la palabra colombina viene ¿de qué? ¿De Colón? De Colón, muy bien, es decir, las civilizaciones precolombinas quiere decir las civilizaciones que existieron antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. ¿Y alguien sabe en qué año llegó Cristóbal Colón a América? 492. ¡Wow! Me alegra, pensé que nadie iba a saber. Muy bien, te felicito, Alcalá, excelente. En el año de 1492. ¿Qué día? A ver si saben, ¿qué día? Ahí sí los corché. Lo estábamos recordando hace poquito. A eso, el 12 de octubre, ¿cierto? Ese 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América y desde ese momento cambió el mundo. Para algunos cambió para bien, para otros cambió para mal. Por ejemplo, para los europeos cambió para bien o para mal. Para mal. Para los europeos. ¿Por qué? Se llevaron todas las riquezas de acá. Excelente, muy bien. Para los europeos cambió para bien porque se llevaron toda la riqueza, el oro, la plata de América. Entonces, para ellos cambió el mundo para bien. Se convirtieron en el continente más rico y más poderoso gracias al oro y la riqueza de nosotros los americanos. Para los indígenas de América, ¿cómo creen ustedes que cambió? ¿Para bien o para mal? Para mal porque se regaron todo. Porque los europeos traían muchas enfermedades y por eso aquí existen muchas enfermedades que ellos trajeron. Excelente, muy bien, jóvenes. Me sorprende que sepan todo eso y me alegra. Muy bien. Para los indígenas fue muy malo la llegada de los españoles porque cuando ellos llegaron comenzaron un proceso de extinción. Los indígenas morían en enormes cantidades todos los días. Una de las causas es la que dijo Alcalá, las enfermedades que trajeron los europeos, y otras porque simplemente los asesinaban, ¿cierto? Los asesinaban los españoles para quitarles el oro y la plata. Entonces, desde la llegada de los europeos a América se dio el mayor genocidio
en la historia del mundo. Miles y miles y miles y miles y millones de indígenas murieron desde que llegaron los españoles y hoy por hoy pues quedan muy poquiticos en toda América, quedan muy poquiticos. En Colombia también quedan muy poquiticos. Y para los... Siento que lo interrumpa. Sí. Pero nuestro país se llama Colombia gracias a Colón, porque Colombia se llama así por Colón, el nombre de Colón. Efectivamente, muy bien. El Colombia quiere decir los hijos de Colón. Nosotros somos los hijos de Colón, ¿cierto? Colombia, los hijos de Colón, en honor a Cristóbal Colón. Sí, efectivamente. Creo bien. Que Cristóbal Colón era italiano. Y Colón era italiano, muy bien. Era un navegante italiano, pero que en Italia no encontró el apoyo y en España sí encontró el apoyo económico para poder hacer esa campaña marina, naval, por decirlo de alguna manera, que atravesó en esa época, atravesó el Océano Atlántico, lo cual fue una gran hazaña en esa época. ¿Por qué? Porque en esa época pues se creía que la Tierra era plana, imagínense ustedes, se creía que la Tierra era plana y que si tú avanzabas por el Océano Atlántico, pues ibas a llegar al final del mundo y ahí te ibas a ir a un abismo infinito. Eso se creía en esa época, ¿cierto? Pero Colón tenía la teoría de que la Tierra no era plana, sino que era redonda y que si tú avanzabas por un lado, pues debías salir por el otro. Y gracias a esa teoría, pues Cristóbal Colón se arriesgó porque nadie se atrevía en esa época a hacer un viaje importantísimo y de mucho riesgo, ¿cierto? Y alcanzó el objetivo porque llegó a un nuevo continente. Bueno, un nuevo continente para ellos, pues para nosotros no era ningún nuevo continente porque siempre habíamos estado ahí, pero para los europeos sí era un nuevo continente. Bien, y por último, para los africanos, para la población de África, los habitantes de África, ¿el cambio fue positivo o negativo? El cambio. La llegada de Cristóbal Colón a América, ¿fue positiva o negativa para los habitantes de África? ¿Ustedes qué creen? Negativa. ¿Por qué fue negativa? Porque muy fácil, porque ellos plantaron a los indígenas y los españoles decidieron traer esclavos africanos y eso, ya que usted sabe que los esclavos africanos eran fuertes en el sentido de que aguantaban altas temperaturas y que tenían fuerza y eso, y que sí sabían trabajar. En cambio, los indígenas no hacen trabajos tan pesados y eso. Bueno, varias cositas. Eso es un mito que nos han vendido, que decían que los indígenas no podían aguantar tanto. Lo que pasa es que los indígenas los ponían a hacer trabajos muy duros, ¿cierto? Entonces, por eso morían. Entonces, eso es mentira que los indígenas eran débiles, no. Que los africanos eran más fuertes. Los seres humanos, pues, eran iguales, fuertes o débiles. Lo que pasa es que los esclavizados, para los europeos eran mucho más valiosos. ¿Por qué? Porque ellos pagaban por ello. Es como si si a ti te regalaran un caballo y a la vez compraras otro caballo, ¿cierto? ¿En cuál cuidas tú más? ¿El que gastaste 10 millones de pesos o el que te regalaron? ¿Qué, profe? Disculpe. Si tú tienes una finca y te regalan un caballo y tú además de ese caballo que te regalaron compras uno por 10 millones de pesos, ¿cuál cuidas más? ¿El que te regalaron o el que te costó 10 millones de pesos? El que compraste. Costó 10 millones de pesos. El que costó 10 millones de pesos porque eso representa una inversión. Entonces, esa era la gran diferencia entre los indígenas y los africanos. No es que los africanos eran más fuertes que los indígenas. Lo que pasa es que los europeos compraban a los africanos y eso representaba una inversión, mientras los indígenas prácticamente te los regalaban, te los daban. Entonces, obviamente ellos no cuidaban a los indígenas porque no representaban ninguna inversión para ellos y los ponían a hacer trabajos muy pesados hasta que morían, ¿cierto? Mientras los africanos los cuidaban un poco más porque era plata que ellos invertían y era un esclavo, pues podía costar muchísimo dinero. Un esclavo costaba más que un ganado, costaba más que una vaca, costaba más que un caballo. Y si se moría un esclavo, pues era una plata enorme que perdía el que compraba un esclavo. Por eso se ha creado el mito
de que los indígenas eran más débiles, pero eso es mentira. Los indígenas no es que eran más débiles, sino que los cuidaban menos que los africanos. La otra cosa que debemos, la otra palabrita que debemos eliminar es la palabrita de que los esclavos, no. Los seres humanos no son esclavos. Los seres humanos no son esclavos. Los seres humanos son libres por naturaleza. Todos los seres humanos somos libres. ¿Cómo se les debe llamar entonces? Si no se les puede llamar esclavos, se les tiene que llamar esclavizados. Esclavizados. ¿Qué quiere decir la palabra esclavizados? Que eran libres y alguien, pues haciendo un acto aberrante, si se quiere, un acto aberrante, secuestró y obligó a trabajar a otro ser humano, ¿cierto? Lo esclavizó. Pero si tú dices la palabra, es que él es un esclavo, quiere decir que desde la naturaleza misma es un esclavo. Y no, y eso es erróneo. Los seres humanos no somos esclavos. Los africanos no son esclavos, los africanos fueron esclavizados. Entonces tenemos que cambiar la palabra esclavo por esclavizado para que se entienda eso, para ir cambiando un poco ese estigma, ese estigma que se tiene sobre la población africana, que decíamos que no son esclavos, sino esclavizados. Entonces, para la población africana, afrodescendiente, la llegada de Cristóbal Colón a América fue terrible, porque a partir de ahí comenzó esa práctica aberrante, esa práctica miserable, ¿sí?, de esclavizar a otros seres humanos, secuestrarlos, capturarlos como si fueran animales, secuestrarlos, ¿cierto?, separarlos de su familia, porque eran separados de su familia, de sus papás, de sus hijos, eran llevados a otro continente y eran obligados a trabajar. Muchos morían en el trayecto porque tenían que atravesar el océano Atlántico. Entonces fue una práctica, como les decía, aberrante, terrible. Entonces, en resumidas cuentas, la llegada de Cristóbal Colón a América para los europeos fue espectacular. Fue lo mejor que les ha podido pasar porque se enriquecieron con el oro y la plata de América. Para los indígenas fue terrible, ¿cierto? Porque gracias a la llegada de los españoles, millones y millones y millones de indígenas murieron, ¿cierto? Su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, sus idiomas, sus religiones, todo eso desapareció desde la llegada de los españoles. Y para los africanos, pues también fue terrible, porque a partir de la llegada de Cristóbal Colón a América comenzó esa práctica aberrante y miserable de la esclavitud, donde unos seres humanos esclavizaron a otros seres humanos para su lucro personal. Bien, entonces... Pregunta. Sí. Porque dijo ahorita que Cristóbal Colón fue el que descartó la teoría de que la Tierra es la plana, pero sí que en realidad descubrió la teoría de que la Tierra no era plana, fue Galileo Galilei, y que nosotros giramos a través de una estrella más allá del Sol. Correcto, pero era una teoría, ¿cierto? Que es una teoría, es algo que se cree, que todavía no se ha comprobado, ¿sí? Entonces existían esas dos teorías. Existía la teoría de que la Tierra era plana y existía la teoría de que la Tierra era redonda, pero hasta ese momento nadie había comprobado ni una teoría ni la otra, hasta que llegó Cristóbal Colón y pues demostró que la Tierra era redonda. Luego llegó otro navegante mucho más audaz, de pronto han escuchado de él, se llamó Américo Vespucio. Américo Vespucio se dio a la osadía de recorrer el mundo, ¿cierto? Darle la vuelta al mundo, salir por un lado y llegar por el otro. Ese fue el que comprobó finalmente que la Tierra era redonda, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar entonces con los precolombinos. Algunas preguntas rápidas. ¿En qué continente vivimos? Unas preguntitas rápidas. En el continente de América, muy bien. América del Sur. En América del Sur, efectivamente, porque América se divide en tres partes. ¿Cuál es la población nativa de América? ¿Cuál es la población nativa de América? Nativa de América, la parte sur. ¿Cuál es la población, cuál es la raza nativa de América? Los originarios habitantes de América, ¿quiénes son? Los indígenas. Los indígenas, muy bien. ¿Qué pueblos indígenas conoces en América? Los Mocaná.
Los incas en Perú. Los incas en Perú, los mocanacas son ¿de dónde? A ver, De acá El Atlántico. de aquí del Atlántico, muy bien, ya quedan muy Los poquititico. Los aztecas que son ¿de dónde? México. De México, muy bien. Y los incas me dijeron que eran ¿de dónde? Perú. Del Perú, muy bien. Esos todavía quedan un poquito en los incas. Los descendientes, pues de los incas, los descendientes. Bueno, ya que otros pueblos indígenas conocen en Colombia, ya me dijeron los mocaná, que otros pueblos indígenas conocen en Colombia. Los arahuacos. Los arahuacos que están en la Sierra Nevada de Los guayú en Santa la Marta. Guajira. Los guayú en la Guajira, muy bien, que son bastanticos. Allá hay bastantes indígenas guayú, sobreviven muchos en la Guajira. Ya hay muchos otros, ¿cierto? Por ejemplo, los emberacatíos, los cenúes, están los paeses, están los ticunas. Bueno, hay muchos. Los Tairona, muy bien, que también están en la Sierra Nevada de Santa Marta. Excelente. Aquí en Cartagena, por los lados de Cartagena, existieron unos que se llamaron los Yurbaco, ¿cierto? Bueno, hubieron muchos pueblos indígenas, unos han desaparecido, por ejemplo, los Quimbaya ya desaparecieron. El oro de los Quimbaya también se lo robaron. Y Profe, muchos, los Nucat. ¿sí? Los Nucat. Los que solo Nucat. quedan cinco integrantes. Mira tú eso, quedan poquiticos, ya están extinguiéndose casi todos. Bueno, algunos de estos pueblos ya se han extinguido, otros todavía sobreviven con muchas dificultades y todas sus dificultades comenzaron con la llegada de los españoles a América. Bueno, vamos entonces a avanzar. Decíamos que este era el mapa de las civilizaciones del mundo. Estaba Roma, miren Roma como era de grande, en morado. Hace 2000 años, este era el mapa del mundo hace 2000 años. Egipto estaba aquí a orillas del río Nilo. Estaba ya Egipto había sido tomada por Roma. Grecia, pues ahí también estaba cerca de Roma, también había sido tomada por Roma. Mesopotamia estaba aquí entre los ríos Tigris y Éufrates. La India, que se encontraba a orillas del río Indo. La China, que se encontraba a orillas del río Guangzhou. Y acá en América, los romanos no sabían que existían los indígenas en América, y los americanos tampoco sabían que existían los romanos ni los griegos. Estaban los aztecas, los mayas y los incas. Los incas se ubicaron en el sur del continente de América, los mayas y los aztecas en Centroamérica, ¿cierto? En Centroamérica. Estas fueron las tres civilizaciones más importantes, los mayas, los aztecas y los incas. No quiere decir que sean las únicas civilizaciones que existieron. Existieron muchas otras civilizaciones que de pronto no alcanzaron el grado de desarrollo cultural de los mayas, los aztecas y los incas, pero que sí también existieron. Ya hablábamos de los indígenas de Colombia. Por ejemplo, existieron unos muy importantes que fueron los muiscas, que no hablamos de ellos. Los muiscas fue la civilización indígena quizás más importante de Colombia, que se ubicó en el altiplano cundiboyacense, es decir, entre Bogotá y Boyacá, entre Cundinamarca y Boyacá. Bueno, pero vamos a detenernos sobre los mayas, los aztecas y los incas porque fueron los que alcanzaron un mayor grado de desarrollo, ¿correcto? En ese orden de ideas, pues vamos a comenzar precisamente con los aztecas. Los aztecas. ¿Qué sabemos de los aztecas? A ver, ¿qué han escuchado de los aztecas? Ellos eran muy temidos porque ellos eran una civilización muy guerrera como los persas. Muy bien, excelente, fantástico. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de los aztecas? Fueron politeístas. Fueron politeístas, muy bien. ¿Y qué ciudad, qué país queda actualmente donde vivían antes los aztecas? México. La Ciudad de México, ¿cierto? Por eso a los mexicanos le dicen los aztecas y hay muchos mexicanos que todavía tienen muchos rasgos físicos de los indígenas aztecas, ¿cierto? Porque allí habitaban los aztecas. Bueno, vamos entonces a conocer un poco más de los aztecas. Los aztecas. Lo primero, ubicación. Decíamos que se ubicaba en el continente de América, en la región de Centroamérica. Aquí lo podemos ver, este es el continente de América. Recordemos que América se divide en tres partes. Norteamérica, que es la parte de arriba, Centroamérica, que está en el medio, y Suramérica, que está aquí abajito. En Centroamérica, los que están en rojito, esta parte que está en rojito, eran los aztecas. Allí se ubicaron los aztecas en Centroamérica
se ubicaron a orillas del Golfo de México. Aquí está el Golfo de México. Recordemos que un golfo es la penetración del océano o del mar hacia el continente, hace como una pequeña circunferencia y eso se llama golfo. El golfo es muy importante porque allí muchas veces los peces cuando entran se les dificulta salir y entonces se convierte en un banco de peces muy importante. Es decir, el Golfo de México siempre ha sido un lugar donde se ha podido pescar mucho por esa razón, porque los peces cuando entran al Golfo se les dificulta salir debido a las mareas y se convierte en un lugar propicio, excelente para hacer la pesca. Allí se ubicaron entonces los aztecas. Del otro lado de los aztecas se encontraba el Océano Pacífico, estaba en el medio, por un lado estaba el Golfo de México y por el otro el Océano Pacífico. Y ellos se ubicaron en algo que se llamaba las mesetas centroamericanas. ¿Alguien me recuerda qué son las mesetas? Me imagino que cuando vieron el relieve y los accidentes geográficos en tercero, les hablaron de los volcanes, de las llanuras, de los cabos, de las penínsulas y seguramente les hablaron de las mesetas. ¿Alguien me recuerda qué son las mesetas? Las mesetas son muy difícil de explicarle. Nada. Bueno, las mesetas son montañas que en la parte de arriba son planas, son montañas que en la parte de arriba son planas. Se les llama meseta. También se les conoce como altiplano porque es alto, pero arriba es plano, ¿cierto? Entonces, los aztecas se ubicaron en una meseta. Quiere decir que los aztecas vivían en una montaña que en la parte de arriba era plana, ¿cierto? Y al vivir en una montaña quiere decir que el clima, ¿cómo era? Frío. Era un clima agradable, un clima frío. Recordemos que por cada 1000 metros de altura que nosotros subamos, la temperatura desciende 6 grados centígrados. Y esa meseta se encontraba aproximadamente a 2000 metros de altura. Quiere decir que aproximadamente ¿cuántos grados centígrados menos había en esa zona? Como estaban como a 12. Menos 12 grados centígrados. Muy bien. Es decir, si aquí en Barranquilla habían 32 grados, que estamos a nivel del mar, recordemos que Barranquilla está a nivel del mar, ¿cuántos grados centígrados debería haber en esa meseta que está a 2000 metros de altura? Debería tener como si 32 menos 12, 30, 20. 20 grados centígrados. Muy bien, excelente, Alcalá. Seguro que te va bien en matemática. Excelente. Efectivamente, entonces los aztecas se acostumbraron a vivir en unos climas templados, un clima fritos, agradables, no tan caliente, por ejemplo, como los que hay aquí en Barranquilla. Y además decíamos que los aztecas, como bien decía nuestro amigo Alcalá, era un imperio. ¿Quién me recuerda qué es un imperio? Una civilización grande. Una civilización grande. ¿Pero qué características tiene un imperio? Que gobierna a otra. Que gobierna. ¿Sí? Una potencia militar. Correcto. Entonces los aztecas eran una civilización que gobernó o que dominó a otras civilizaciones. Por eso se llamó el Imperio Azteca, porque logró dominar a otros pueblos, a otras civilizaciones. Eso quiere decir que para poder dominar a otros pueblos, otras civilizaciones, debía tener que, para ser un imperio, ¿qué debía tener? Un gran ejército, ¿cierto? Y tenían muchas estrategias de guerra. Entre las estrategias de guerra que tenían los aztecas, fíjense ustedes, había una muy particular y era que se disfrazaban. Como lo pueden ver en las imágenes, se disfrazaban de águilas, de aves, se disfrazaban de jaguar. Mire este que está acá atrás disfrazado de jaguar. Eran los digamos, de alguna manera los uniformes, ¿cierto? De guerra de los aztecas, eran los disfraces llamativos y las máscaras porque también eran importantes para asustar al enemigo. Los enemigos, pues cuando veían a esas personas que se disfrazaban, ellos creían que eran mitad animal, que eran mitad seres humanos, que de pronto podían ser dioses y los enemigos pues también se intimidaban
con los atuendos, con los disfraces de los aztecas, pero además de los disfraces tenían una variedad amplia de armas, como podemos ver en la imagen de arriba. Tenían lanzas, tenían flechas, tenían arcos, tenían hachas, tenían, ¿cómo se llama eso? Se me olvida el nombre. Macanas, que eran como unos garrotes que golpeaban duro. Por supuesto tenían sus escudos para protegerse. Entonces los aztecas eran excelentes guerreros, y debido a eso pues conquistaron muchísimos territorios y se convirtieron en un gran imperio, el imperio azteca. Bien, la capital del imperio azteca se llamaba Tenochtitlán. Óigase bien, Tenochtitlán se llamaba la capital del imperio azteca. Aquí la podemos ver, cómo la dibujaron los españoles cuando llegaron a los aztecas, a Tenochtitlán. Esta era la ciudad de los aztecas, Tenochtitlán. Y era la capital del imperio azteca, tenía 250,000 personas, era decir, era una ciudad muy grande, más o menos así como Soledad, grandísima, pero tenía una particularidad, y es que pueden observar en la imagen, de la capital del imperio azteca. ¿Qué les llama la atención? La agua, los ríos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Era una qué? Una isla así. Que está rodeado por agua. Una isla, efectivamente. La capital del imperio azteca era una isla, y eso no era de casualidad, sino que era algo estratégico. ¿Por qué creen que los aztecas tenían su capital en una isla? A ver, pensemos a ver. Para que no puedan ser Para que se les dificulte. Ella, profe. Exacto, para que los enemigos se les dificulte llegar, ¿cierto? Era una isla que se encontraba en la mitad de una laguna enorme. Obviamente para los enemigos era muy difícil llegar a la ciudad de los aztecas porque se encontraba en la mitad de una laguna, y ellos les hicieron estos puentes. Miren, tiene 4 puentes, le hicieron para poder llegar a la ciudad, ¿cierto? Entonces eso nos demuestra que los aztecas eran muy inteligentes, tenían también grandes capacidades arquitectónicas. Pero hay algo importante, que 250,000 personas pues es mucha gente, ¿cierto? ¿Qué necesitan 250,000 personas? ¿Qué es lo más importante que necesitan toda esa cantidad de gente? Comida y agua. Excelente, muy bien, comida y agua. De la comida vamos a hablar más adelante, y del agua vamos a hablar ahora. Resulta y pasa que a los aztecas tenían el problema de que no tenían agua. A pesar de que estaban rodeadas por la laguna, habían casas que se encontraban en el centro de la isla, pues que les quedaba pero muy lejos el agua. Entonces a los aztecas se les ocurrió esta fantástica idea, ¿cierto? Como pueden darse cuenta, lo estoy señalando con el cursor. Abrieron unos canales que atravesaban la isla, unos canales de norte a sur y de oriente a occidente, que atravesaban la isla y que permitían que el agua de la laguna atravesara toda la isla, y que las personas en cualquier parte de la isla de Tenochtitlán pudieran acceder al agua. Sabemos que el agua es fundamental para bañarse, para cocinar, bueno, para todas las labores básicas es fundamental el agua. Entonces ahí podemos observar los grandes conocimientos que tenían los aztecas en lo que tiene que ver con la arquitectura, ¿cierto? Y lo inteligente que eran al poder construir una ciudad en la mitad de una laguna, ¿cierto? Como les decía, esa era su capital. ¿Alguien me recuerda qué es una capital? ¿Alguien me recuerda qué es una capital? La capital es como, le voy a explicar, El centro político de un país. Todos los políticos, se ha usado el presidente. Muy bien, excelente. Es el centro político del país donde vive el presidente, el máximo gobernante, ¿cierto? ¿Cuál es la capital de Colombia? Bogotá. Bogotá. ¿Cuál es la capital? Los voy a acorchar. ¿Cuál es la capital de Rusia? Vamos a ver. Moscú.
Ah, yo pensé que lo iba a corchar. No, ganaron. Vamos a ver si los corcho. ¿Cuál es la capital vamos a poner una capital difícil. ¿Cuál es la capital de Alemania? Alemania, Berlín. Ah, me ganaron, Berlín. ¿Cuál es la capital de Francia? Francia, París. París. ¿Cuál es la capital de Inglaterra? Londres. Londres. Oye, estos pelados sí saben, ¿ah? Ahora sí le voy a ganar. ¿Cuál es la capital de Sudáfrica? Ay, sí los corché. Cabo Verde. Ahí sí los corché. Bien, bien. Bueno, de todas maneras me alegra que sepan casi todas las capitales. Decíamos entonces que la capital es el lugar donde el centro político del país, en este caso de los aztecas, era la capital, que era Tenochtitlán, donde se encontraban las máximas autoridades políticas y religiosas del imperio azteca. Algo muy importante de los aztecas es que también desarrollaron su propio calendario. Aquí lo podemos ver, construido en piedra. Este calendario les permitía ubicarse en qué día del año se encontraban. Era un calendario solar, ¿cierto? Y les permitía saber cuándo llovía, cuándo había invierno, cuándo había verano, porque los aztecas sí tenían las cuatro estaciones, ¿cierto? Entonces les permitía saber en qué época del año se encontraban, lo cual era muy, muy importante para la agricultura, para cultivar sus alimentos, porque recordemos que todas las civilizaciones de la Edad Antigua, su principal actividad económica era la agricultura. Entonces, para ellos era muy importante el calendario para saber cuándo podían cultivar. Obviamente, cuando es época de lluvia no puedes cultivar porque se te daña el cultivo. Entonces, ellos tenían que saber muy bien cuándo eran época de verano para poder cultivar en verano y que posteriormente la lluvia regara sus cultivos. Bueno, entramos a la religión de los aztecas. La religión de los aztecas. Sí. Porque decían que si cuando se acababa el calendario azteca se iba a acabar el mundo. Bueno, no era el de los aztecas, era el de los mayas, era el calendario maya, pero esa es una historia que vamos a profundizar la próxima clase cuando veamos los mayas. Pero básicamente lo que pasaba es que los mayas tienen un calendario cíclico. Nosotros aquí en Colombia y los países de Occidente tenemos un calendario ¿de qué forma? ¿Cómo es el calendario de nosotros? Se repite. No, de nosotros no se repite, de nosotros es lineal, ¿cierto? Lineal, de nosotros es lineal. Comenzamos en un momento y vamos avanzando hacia adelante. En cambio, el de los mayas y el de los aztecas también eran calendarios cíclicos. Quiere decir que tienen un principio y tienen un fin, ¿cierto? Entonces, el calendario de los mayas finalizaba precisamente en el año 2012. Tenía su fin, eran un ciclo de casi 5.000 años, finalizaba en el 2012, pero nuevamente reiniciaba en el 2012 y tiene una vigencia de 5.000 años más. Naturalmente, pues ya, entonces por eso muchos creían que en el 2012 se iba a acabar el mundo según los mayas, porque hasta ahí llegaba el calendario maya que estaba organizado con base en 5.000 años. Pero lo que no analizaban ellos era que el calendario maya era cíclico, quiere decir que cuando finalizaba, nuevamente se reiniciaba ese calendario. Pero bueno, esos son los mayas. Más adelante vamos a hablar, en la próxima clase vamos a hablar de los mayas. Ahora estamos con los aztecas. Vamos a conocer un poquito sobre la religión de los aztecas. Lo primero es que los aztecas eran politeístas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían varios dioses. Tenían muchos dioses, ¿cierto? Y además los aztecas crearon enormes pirámides en piedra, al igual que otra civilización hizo pirámides. A ver quién me recuerda. Egipto. Los egipcios. Pero miremos las pirámides de los aztecas, miremoslas y me comentan qué diferencia hay entre las pirámides de los aztecas y las pirámides de los egipcios. No tienen la punta, tienen escalera. Tienen escalera. Y también no tienen punta y tienen una como casita ahí. Muy bien, excelente.
Lo de los egipcios eran puntiagudas. Eran puntiagudas, muy bien. Las pirámides de los egipcios eran lisas, ¿cierto? Mientras las pirámides de los aztecas eran escalonadas. Igualmente en la cima tenían como una pequeña casita, por decirlo de alguna manera, que la utilizaban precisamente para sus actividades religiosas. ¿En qué cosa pueden coincidir las dos pirámides? Ambas eran construidas en piedra, ambas fueron enormes, fueron hermosas y ambas eran utilizadas para ritos religiosos. ¿Para qué utilizaban los egipcios las pirámides? A ver. Para Cuando las ¿Para qué? No escuché bien. para poner a sus muertos, era como el cementerio, los pirámides de Egipto. Efectivamente, era para enterrar o colocar a sus muertos, ¿cierto? Bueno, los aztecas no la utilizaban para enterrar a sus muertos, pero sí la utilizaban para hacer sacrificios. Profe, ¿cómo así? Bueno, les explico para que entendamos. Resulta y pasa que los aztecas creían en muchos dioses, pero además creían que los dioses solamente los ayudaban si estaban felices. Es decir, cuando tú le pedías algo a los dioses, ellos te lo cumplían siempre y cuando el dios estuviera feliz. Si el dios estaba feliz, pues te ayudaba, te cumplía lo que le pedías. Pero si el dios estaba rabioso, si el dios estaba enfadado, entonces no te ayudaba, ¿cierto? Y para que los dioses estuvieran felices, tenían que estar llenos, tenían que estar tenían que haber comido mucho. Profe, ¿y qué comen los dioses según los aztecas? Bueno, según los aztecas, los dioses comían, imagínense ustedes, corazones. Ese era el alimento de los dioses. Pero no cualquier corazón. Tenía que ser el corazón de un valiente, de un guerrero, o el corazón de una hermosa doncella, de una hermosa dama, virgen preferiblemente. Entonces, Profe, cuando un prisionero siempre y cuando haya sido un guerrero fuerte, ¿sí? Porque los aztecas, como eran guerreros, pues capturaban a muchos otros guerreros y por lo general capturaban al líder de la civilización que ellos derrotaban, y a ese líder pues lo sacrificaban y le ofrecían ese corazón, ese sacrificio a sus dioses para que los dioses estuvieran llenos, estuvieran bien gorditos y así le pudieran cumplir sus peticiones. Es decir, se necesitaban corazones de valientes y de mujeres hermosas y bellas. Esa era la creencia de los aztecas. Entonces, ellos subían al valiente o a la hermosa doncella, la subían a la parte más alta de la pirámide, ¿cierto? Ahí en la casita esa. Y allí el sacerdote sacaba el cuchillo, ¿cierto? Se lo enterraba en el pecho, hacía una abertura en el pecho y luego introducía su mano por esa abertura donde agarraba el corazón y lo jalaba hacia afuera y se quedaba con el corazón. Posteriormente el corazón era ofrecido a su Dios. Obviamente la persona que quedaba sin corazón fallecía. Esa era entonces una de las características de la religión de los aztecas. Ah, profe, una pregunta. Sí. ¿Y cómo le ofrecían los aztecas la ofrenda de corazón? ¿Cómo se la ofrecían? Pues se la ofrecían como se la ofrecemos nosotros también, ¿cierto? A nuestro Jesús, nuestro Dios. Cuando nosotros hacemos una ofrenda, por ejemplo, ponemos una vela, se la colocamos ahí, ¿cierto? En su monumento, en su altar. Entonces, básicamente también ellos cogían el corazón y se lo colocaban en su altar o en el monumento que habían construido para él, le colocaban ahí el corazón en ofrenda. Ok. En las dos pirámides, los aztecas y los egipcios siempre había un muerto. Exactamente, uno porque los mataban y otro porque los enterraban. Bueno, hay una relación ahí de similitud también. Muy bien, Alcalá. Bueno, resulta y pasa
siguiendo con la historia de la religión de los aztecas, resulta y pasa que llegó una época, por allá en el año 1300, ¿cierto?, donde hubo una sequía enorme en los pueblos aztecas. ¿Qué es una sequía? A ver. Es cuando no hay, Cuando no hay agua. No hay agua, y si no hay agua no puede haber ¿qué? cultivos. Cultivo, alimento. Entonces, los dioses, los sacerdotes aztecas llegaron a la conclusión de que esa sequía y esa hambruna y había mucha gente muriéndose de hambre, se debía a que los dioses estaban hambrientos y por eso no los estaban ayudando, no les estaban mandando agua. Entonces, ¿qué solución tenía que haber para que los dioses se pusieran felices? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se tenía que hacer? El sacrificio, muy bien. Pero resulta y pasa que no habían tantas mujeres hermosas y no había tantos guerreros para hacer un sacrificio enorme. Y entonces a los aztecas se les ocurrió una idea, entre comillas, fantástica. Decidieron hacer unos juegos que se llamaban las guerras floridas. ¿En qué consistían las guerras floridas? En un pequeño óvalo se colocaban a los guerreros más fuertes y más poderosos de los aztecas, se colocaban ahí. Y esos dos guerreros se tenían que enfrentar en una lucha casi a muerte, casi a muerte. Se tenían que enfrentar en una lucha casi a muerte. Y el guerrero vencedor, el que obtenía la victoria, se le daba como premio, oígase bien, el honor de entregar su corazón a los dioses. ¿Ya? No importaba morir por sacarle el corazón. Sí, para ellos era un honor. Entonces, repito, se enfrentaban en un combate cuerpo a cuerpo, uno contra uno, el vencedor y el vencedor de ese combate, el premio que le daban era que entregaba su corazón a los dioses, ¿cierto? Entonces, pues le sacaban el corazón al que ganaba y de esa forma los aztecas acumularon muchos corazones de los guerreros y se los daban a los dioses. Entonces, cuando habían algunas situaciones críticas en el imperio azteca, por ejemplo, terremotos, por ejemplo, maremotos, por ejemplo, erupciones de los volcanes, por ejemplo, sequías, cuando había situaciones extremas, los aztecas hacían estas guerras floridas, repito, donde se enfrentaban los mejores guerreros y los ganadores tenían, entre comillas, el honor de entregar su corazón a los dioses. Yo ni loco. Tú ni loco. Yo prefiero perder, ¿no? Yo también prefiero perder. Bueno, vamos entonces a terminar con los aztecas. Decíamos que habían problemas con ellos. Bueno, voy a regresar un momentico. Ya regreso a esta otra diapositiva para mostrarles algo. Voy a regresar un momentico a esta imagen, ¿cierto? Como pueden darse cuenta, los aztecas vivían en una ¿qué? Isla. En una isla. Bueno, resulta y pasa que esa isla, pues con el pasar de los años, pues se fue llenando de gente, ¿cierto? Y llegó un momento en el que no había espacio para cultivar los alimentos, es decir, toda la isla estaba habitada por gente y no había espacio para cultivar los alimentos y entonces se necesitaba cultivar los alimentos. Y es ahí donde se le ocurre una fantástica idea a los líderes de los aztecas y fue crear esto que se llamaron las chinampas. Las chinampas, no se le olvide ese nombre, chinampas. ¿Qué eran las chinampas? Eran nada más y nada menos, imagínense ustedes lo inteligente que eran estos aztecas, eran nada más y nada menos que islas artificiales creadas allí en la laguna donde ellos vivían, crearon islas artificiales dedicadas única y exclusivamente a la producción de alimentos. Obviamente, al estar bajo el mar o cerca del mar, esto llevó a que la tierra de esas islas fuera muy ¿qué? Fértil. Muy fértiles, ¿cierto? Entonces, ahí podían producir hasta 3 y 4 veces más alimento de lo que se producía digamos, en la tierra normal.
En las islas creadas por los aztecas, repito, llamados las chinampas, podían cultivar hasta 3 y 4 veces alimentos que en una tierra normal, porque era tierra muy fértil. Pero además, los aztecas decidieron fertilizar aún más la tierra, utilizando, óigase bien, excremento humano. El excremento sirve como abono a las plantas. El excremento sirve como abono a las plantas. En la actualidad, para los que no saben, nosotros también utilizamos excremento para fertilizar, pero no el excremento humano, sino el excremento ¿de qué? De la vaca o el caballo. De la vaca o el caballo, excrementos de animales herbívoros, porque se considera que son menos, ¿cómo les digo? Que tienen menos bacterias, menos infecciones, por eso se utilizan excrementos de animales herbívoros, es decir, que comen plantas. Estamos hablando principalmente del ganado y del caballo, pero en esa época, pues digamos que los aztecas no tenían pues tantos caballos, ni mucho menos ganado, por eso decidieron fertilizar la tierra con excremento humano y a pesar de todo, pues les dio muy buenos resultados. Como les decía, en estas islas podían producir 3 y 4 veces más alimento que en la tierra normal. Y esto permitió que los aztecas tuvieran muchísimo alimento, Entonces, como pueden darse cuenta, a diferencia de lo que nos han dicho los españoles, los aztecas, por ejemplo, eran una civilización muy avanzada, que tenía profundos conocimientos en arquitectura, profundos conocimientos en agricultura. Fíjense la ciudad tan hermosa que hicieron, fíjense cómo se las ingeniaron para crear canales de riego para que todos pudieran tener agua, digamos que son acueductos. Miren cómo se las ingeniaron para crear estas islas conocidas como las chinampas. Miren cómo se las ingeniaron para construir estas enormes pirámides en piedra que todavía hoy se encuentran en pie. Entonces, lo que nos dijeron los españoles de los aztecas era mentira. Los aztecas eran una civilización que tenía grandes conocimientos en arquitectura y en agricultura. Y eran excelentes guerreros además. Bien, aquí podemos ver algunas de las construcciones hechas por los aztecas. Aquí, por ejemplo, vemos una representación de sus dioses. Están hechos en piedra, son muy grandes, enormes, hechos en piedra. Allí llegaban a darle sus ofrendas a los dioses de los aztecas. Aquí podemos ver una de las máscaras. Les decía que los aztecas utilizaban máscaras, ¿cierto?, para intimidar a sus enemigos. Miren, esta máscara azteca, la verdad es que sí, da bastante miedo, es bastante fea esa máscara que, repito, utilizaban los aztecas para pelear contra los enemigos y les causaba, pues, a los enemigos les causaba mucho temor y fue muy útil para los aztecas. Y aquí podemos ver el complejo de pirámides más grande creado por los aztecas, se llama Teotihuacán. Se encuentra a 50 kilómetros de la actual Ciudad de México. Si ustedes algún día tienen la posibilidad de ir a la Ciudad de México, cuando ya estén más grandes, no sé, de vacaciones o algo, no se pierdan la oportunidad de ir a Teotihuacán para que conozcan el complejo de pirámides más grande construido por los aztecas. Ahí están muchas pirámides y tienen la pirámide del Sol. Esta se llama la pirámide del Sol, que es una pirámide enorme, la pirámide del Sol. Bueno, y aquí podemos ver también un poco más de la arquitectura de los aztecas. Esto hace parte de las pirámides, es decir, las pirámides no solamente eran piedras ahí hechas al azar, sino que miren, le hacían unos hermosos diseños de animales, de dragones, bueno, de sus animales míticos también. Entonces estaban muy bien adornadas, es decir, no era simplemente hacer la pirámide por hacerla, sino que al interior o cerca de las pirámides los adornaban, pues lo cual demuestra también que tenían mucha inteligencia y mucho conocimiento en lo que tiene que ver con el manejo de la arquitectura, porque esto está hecho en piedra, señores. Esto tiene que ser pulido con martillo y con cincel, ¿no?, para darle la forma que tiene. Estamos hablando de hace
aproximadamente de 500 a 1000 años. De 500 a 1000 años estos señores creaban estas obras maestras de la arquitectura. Bien, preguntas, interrogantes, comentarios sobre los aztecas. No hacen las preguntas de la clase que nos hacen. Bueno, yo creo que el día de hoy no vamos a hacer preguntas porque ya nos queda muy poco tiempo, nos quedan solamente 10 minutos de clase. Porque hoy nos tocó avanzar debido a que ya se nos está acabando el periodo, entonces teníamos que avanzar en las temáticas. Preguntas sobre los aztecas, ¿nos quedó claro? Comentarios, interrogantes. Sí.